Hola, mi nombre es Romaval. Este video está dirigido a los postulantes de la Escuela de Bellas Artes de Lima y a todas las personas interesadas en iniciarse en el dibujo de retrato y obusto. Antes de iniciar con este primer tutorial, deben tener en cuenta que el dibujo exige una práctica constante y aprender a mirar. Probablemente, al inicio no será fácil, pero nada que la práctica no logre vencer. Para iniciarse, les recomiendo revisar el libro de Andrew Loomis. En él se describe de manera didáctica los principios del retrato. Apréndanse las medidas, el canon, el modelo. Ojo, véanlo como eso. Medidas generales que luego ustedes modificarán según el modelo que estén dibujando. Resolverán las preguntas. ¿Qué unidades de medidas se usan para el retrato? ¿Cómo puedo medir el largo y ancho de un rostro? El ojo y nariz serán muy importantes. Algo que les ayudará es poner a prueba su propio rostro a estas medidas. No se preocupen si no las cumplen. En realidad no somos tan simétricos como creemos ser. Por ahí tenemos un ojo más abajo que el otro, un ojo más abierto, una oreja no equilibrada, la distancia de la nariz y la boca no coinciden según el canon. Todos somos distintos y tenemos diferentes particularidades que a medida que avancen se darán cuenta que son esenciales percibirlas para obtener el parecido. Aprendan estas medidas dibujando este canon. El libro de Loomis lo encuentran fácilmente en internet para descargar. Cuando ya estén más avanzados, les recomiendo, por ejemplo, el libro de Sarah Simblett. Es muy bueno. Bueno, comencemos. Luego de ya haber aprendido las medidas, pasaremos a realizar estudios individuales de las partes del rostro. En este video, realizaremos ejercicios de boca, nariz y ojo. No pretenderemos copiarlo simplemente, tenemos que entender sus formas. Recuerden, si no puedo dibujarlo es porque no lo entiendo. He decidido hacer los ejercicios de boca, nariz y ojos porque considero que son zonas muy importantes para el retrato. Estas partes dialogan entre ellas y usualmente encierran el parecido. Esto no quiere decir que lo demás no sea importante. Tengan en cuenta que cada línea del rostro habla, comunica. Pasemos al ejercicio de boca, pero antes es necesario aprender algunas de sus partes, como arco de Cupido, tubérculo central, comisuras, labio superior, labio inferior. Tengan en cuenta que usualmente el labio superior está en sombra debido a la forma. Miren cómo ingresa. Y el labio inferior va a estar en luz debido a que sale. ¿Sí? Entonces en la imagen podemos observar en celeste la luz y en rojo lo que usualmente está en sombra. Recuerden, por favor, que esto es según la posición de la luz. Si la luz está de frente, si la luz está de lado, si la luz está debajo o arriba. Es necesario, antes de empezar a dibujar, ver dónde está situada la luz. Muy bien, vamos a comenzar a dibujar. En este momento estoy marcando las comisuras de los labios. Podríamos entender que es recto, pero como vemos no lo es. Vamos a hacer una forma como de una montañita que no tiene los picos muy altos. Marcamos la línea media que va a separar la línea de simetría. Y comienzo a darle el volumen a los labios superiores. Los labios inferiores. Y como consejo, el labio superior les recomiendo que lo pongan en sombra. Claro, obviamente teniendo en cuenta de dónde va dirigida la luz. Pero usualmente el labio superior está en sombra. Lo podemos ver, por ejemplo, cuando vemos dibujos de cómics o hasta en los mismos dibujos de animes, vemos que usualmente ponen el labio superior en sombra. Ahora estoy encerrando algunas sombras. Luego he puesto el arco de Cupido. Y ahora pasaré a valorar un poco. Valorar es sombrear estas sombras que he capturado. Recuerden que debajo del labio inferior se va a encontrar una sombra muy distintiva. Como estamos recién iniciando este dibujo, recuerden no apretar mucho el lápiz. Úsenlo de manera suave.
Una particularidad bastante interesante del grafito es de que entre más capas pongas, más oscuro se va a volver el tono. Es decir, se va a volver más bajo. En este caso, miren cómo el labio superior va a generar una sombra en el labio inferior. Ya estoy comenzando a agregar más tonos. Y marco bien el tubérculo. Igual, recuerden por favor que el valorado es poco a poco. No vayan a exagerar porque si no podríamos, como se dice, quemar el dibujo. Es decir, volverlo ya demasiado oscuro. Recuerden que dentro de nuestro dibujo, dentro de nuestro valorado, debería haber diversidad de tonos. Ahora estoy marcando mejor la comisura. Recuerden marcar, hay líneas valoradas, la línea valorada es justamente esa línea que va a aparecer cuando está en sombra. Y por supuesto está bien marcada y también va a generar una división entre los planos. Esta línea valorada no la inventamos, en realidad tenemos que observarla, tenemos que identificar dentro del modelo que estamos dibujando. Ahora comienzo a encapsular las sombras del labio inferior. Este es un dibujo rápido, es un estudio. Recuerden que deben hacer estudios de manera frecuente. Ahora hay que agregar tonos más bajos para la sombra del labio inferior. Como ven, gracias al valorado y a la diversidad de tonalidades es que también genero planos, los separo y otorga esto volumen. Muy bien, ahora vamos a agregar unos tonos más a las comisuras. Las comisuras son importantes. Va a delimitar hasta dónde va a llegar los labios. Van a notar que se van a generar como líneas de luz. Esas líneas de luz son importantes que las dejen. En el caso nos pasemos, recuerden, ¿no? Siempre tengo mi limpiatipo al lado. No les recomiendo usar borrador porque el borrador deja residuos. Y cuando nosotros tratemos de retirarlos, pues podríamos ensuciar nuestro dibujo o ensuciarnos nosotros mismos. Entonces, entre más cómodos estemos, mejor. Limpiatipo pueden usarlo, o en realidad lo que debería hacer es una goma moldeable, pero en el caso no tengamos acceso a comprar una, pues podemos usar un limpiatipo. Tratan de que no sea limpiatipo pegajoso. Bien, entonces vamos a pasar a realizar el estudio de vista de lado. En este caso, en la imagen podemos observar mucho mejor cómo va a entrar el labio superior y cómo va a salir el labio inferior. Y ahora entendemos mejor aún por qué se genera la sombra.
Recuerden, labio superior ingresa, labio inferior sale. Otra cosa más es que tengan en cuenta que el labio inferior no es que esté totalmente en luz, evidentemente, porque como ya hemos visto, es un volumen irregular, ¿no? Entonces también va a tener su propia sombra. Aquí realizo la sombra que se genera debido al labio superior. Y la sombra debido al volumen del labio inferior, ¿no? Agregamos más tonalidad. La línea valorada, muy importante. Muy bien, y van agregando los tonos poco a poco. Recuerden que el grafito, entre más capas agregue, pues más bajos van a ser mis tonos. El video está grabado de manera lenta para que podamos ver el proceso. Otra vez, recuerden, labio superior ingresa, que usualmente está en sombra, y labio inferior va a salir. Ahora pasaremos al ejercicio de la nariz. En este caso es importante entender también las partes, debido a que cuando nosotros ya estemos dibujando, nos cuestionamos, ¿no? Comenzamos a preguntarnos si es que están esas partes de la nariz, en este caso, dentro de nuestro dibujo. Entonces, aprendamos. El puente de la nariz, el dorso, el óvulo, la aleta o asa y el surco nasolabial. De hecho hay más partes, pero creo que estas son las más importantes, o mejor dicho, las iniciales, para poder comprender mejor la estructura de la nariz. Bien, vamos a iniciar. En este caso vamos a hacer un estudio en conjunto de la nariz con la boca. Marcamos la línea media. Sí, precisamente que es la línea de simetría. Vamos a ir construyendo la nariz. En este caso les recomiendo realizar diferentes tipos de líneas. Empiecen haciendo un poco de líneas rectas y para ir identificando. Como ven, yo he puesto ya el espesor de la sombra. Eso también les va a ayudar mucho para poder estructurar. En este caso ya estoy realizando las comisuras, y por favor siempre midan con su lápiz para saber hasta dónde van a llegar esas comisuras, cuál va a ser el ancho de la boca. En este caso el modelo está en 3/4, entonces ténganlo eso muy claro. Por supuesto, el lado izquierdo va a ser más amplio que el lado derecho, debido a la posición. Para hacer el óvulo de la nariz, les recomiendo marcar una suerte de círculo. Vamos agregando las fosas nasales. Recuerden todo el tiempo que el dibujo es comparación. Entonces cada vez que ustedes marquen algo, no está marcado simplemente por dibujar, ¿sí? Tiene que estar analizado. Tienen que ver hasta dónde va a llegar esa línea a comparación de las otras. Ahí estoy dejando encapsulada la luz, que luego poco a poco, a medida que iré avanzando, pues nos estaremos también dando cuenta si esa luz está lo suficientemente
grande o a lo mejor es más pequeña, pero es bueno ir identificando estas zonas. Recuerden que la comisura de los labios no es recta. Perdón, o sea, la distancia de las comisuras de los labios no va a ser recta. Encapsulo las sombras del labio inferior. Las sombritas que se van a generar en la comisura de los labios. Proyecto la nariz, usualmente otra vez según la posición de la luz de nuestro modelo, pero va a generar una sombra para proyectar la nariz. En particular es el punto de nuestro rostro, que usualmente, también dependiendo del rostro que estemos dibujando, pero usualmente es la parte que más se va a salir, que más va a estar hacia afuera. Entonces siempre va a generar algún tipo de sombra. En este caso la luz de este modelo no está ligeramente hacia arriba, entonces la sombra se genera muy intensa debajo de la nariz. Y por supuesto en el labio superior, debido a que esta zona ingresa. Vamos agregando ya la tonalidad de la sombra del labio inferior. Vamos por los tonos, ya no tantos medios tonos, sino vamos a ir agregando un poco más de tonos bajos. Sí, vamos marcando la aleta de la nariz. Por eso es importante aprender también las partes, como les comentaba. Nos sirve para poder identificar, ¿no? Si estoy marcando, si he dejado en claro en mi dibujo la aleta, si he dejado en claro en la forma del lóbulo. Recuerden que la punta de la nariz también va a generar su sombra, ¿no? Está separado de la fosa nasal. O sea, me refiero de que va a estar más prolongado. Como consejo para valorar, traten de no usar, bueno, obviamente sus dedos, por favor no los usen, porque los dedos, acuérdense que tenemos una grasa natural que podría generar una capa, y cuando queramos valorar en esas zonas, vamos a querer sombrear, pues se va a resbalar, ¿no? O lo vamos a ensuciar también el dibujo sin querer. Yo les recomiendo, como estamos aprendiendo, que tratemos más bien de comenzar a practicar nuestro pulso, ¿sí? Parte del dibujo es tanto analizar la forma, pero también, o sea, mejor dicho, entrenar nuestros ojos para poder aprender a mirar, pero también tener entrenado nuestro pulso en nuestra mano, porque a veces podemos identificarlo, pero cuando queremos ya plasmarlo, pues ahí podríamos tener una dificultad precisamente por eso, porque no hemos practicado lo suficiente. Entonces yo les recomiendo que traten de no usar difumino, ¿no? Que es este materialcito para poder sobar, ¿no? El grafito en este caso, y otorgarle una cualidad un poco más suave, sino traten de hacerlo con el mismo lápiz, ¿no? Generen tramas, ¿no? Una sobre otra.
Y otra cosa más es en el valorado, es que sí les recomiendo eso, precisamente generar tramas, ¿no? Hago un valorado hacia la izquierda, un valorado encima hacia la derecha y así genero mis tonos. Bien, entonces vamos agregando las sombras. Miren cómo las sombras le van a otorgar el volumen, por eso es muy importante identificarlas. Y por supuesto entender que van a haber sombras más oscuras que otras, ¿sí? De tonos más bajos. Acuérdense que los tonos bajos son los tonos más cercanos al negro y los tonos altos son los tonos más cercanos al blanco o a la luz. Como pueden ver, yo realizo diferentes tipos de tramados, ¿no? A veces los hago hacia abajo, hacia el lado. Esto también va a depender según la forma que nosotros estemos dibujando. Los ejercicios que yo realizo aquí son rápidos, ¿sí? Y son rápidos en el sentido de que trato de no demorarme demasiado, pero ustedes tienen que analizar todo lo que puedan las formas, ¿no? Igual hay más calidades de tonos que yo no estoy poniendo, pero ustedes deben descubrirlos, ¿sí? También, por ejemplo, para un examen donde ustedes cuentan con tiempo, practiquen mucho, tómense el tiempo, cuánto se están demorando. Al inicio se pueden demorar probablemente mucho, pero con práctica pues vamos a ir reduciendo algunos tiempos. Bueno, si estuviera de frente a la nariz, recuerden, ¿no? Yo les recomiendo para el lóbulo hacer un círculo, luego agregar las fosas. Recuerden que ese lóbulo va a tener algún tipo de luz. Debajo de la nariz va a haber sombra, ¿no? No tan solo en las fosas nasales, ojo. ¿Sí? Y de esta manera van estructurando poco a poco. Muy bien, y ahora pasaremos a nuestro último ejercicio, que es el ojo. Sí, como ya lo hemos comentado antes, es importante aprender dónde están marcadas ciertas zonas para poder identificarlas dentro de nuestro dibujo. Entonces iniciemos. Vamos a ver en esta estructura del ojo el arco de la ceja. ¿Sí? En este caso recuerden que tanto el arco de la ceja como el párpado fijo, que es el que está debajo, pues no se van a mover particularmente solos, sí se pueden mover, pero como alzamos las cejas, o sea, otro músculo lo va a estirar, lo va a mover, pero no es que ellos se muevan. Sí, eso ténganlo en cuenta. Por eso se llama párpado fijo. Luego vamos a tener la cuenca. Esta es importantísima identificarla porque vamos a tener ahí un plieguecito. Entonces ese pliegue que como que se introduce para que salga el párpado, pues precisamente va a estar en sombra. Otra vez, ¿no? Según donde esté marcada la luz, pero se va a generar, usualmente hay una sombra debido a que es como un pliegue que se introduce. ¿Sí? Vamos a tener el párpado superior móvil. En este caso, a diferencia del párpado fijo, este sí se va a mover evidentemente, ¿no? Y es el cual nosotros cerramos y abrimos los ojos. Algo que tener muy en cuenta en los párpados es que los párpados no son una tela delgadita. A veces cuando dibujamos lo hacemos como si, están puestos, los ponemos, pero parecieran que son muy delgados. En este caso recuerden que no, el párpado tiene un espesor y es necesario que se sienta ese espesor. Como ven en el dibujo, bueno, en la imagen mejor dicho, tiene un espesor ese párpado superior.
vamos a tener la línea de agua, que es justamente la que va a estar en el párpado inferior. Como pueden ver, esa línea de agua le va a dar el espesor, ¿sí? O sea, ponerla le da el espesor, que usualmente esa línea de agua va a estar entre luz y sombra, ¿no? Porque es un espesor que va a ir a lo ancho del ojo. Vamos a tener el lagrimal, vamos a tener la esclerótica. En realidad creo que yo en todos los años que llevo dibujando, nunca escuchaba a alguien que se refiera como la esclerótica. En realidad le decimos la zona blanca del ojo, pero bueno, está bien saber que se llama así. Luego pasemos al iris, que es precisamente donde va a estar las tonalidades, o sea, el color de ojos. Y la pupila, que es la parte oscura, la parte negrita. En este caso, tanto el iris como la pupila van a ser importantes en el ojo debido a que le va a dar la direccionalidad, ¿no?, de la vista, hacia dónde está mirando. Entonces tengamos en cuenta cada una de estas zonas para poder fijar muy bien las líneas y, por supuesto, al momento de valorar, al momento de sombrear, tener en claro dónde van a estar situadas las luces y las sombras. Bien, vamos a iniciar con el dibujo del ojo. Hago esta línea para saber por dónde va a ir el lagrimal con la comisura. Marco la línea que va más o menos donde va a estar la nariz, ¿sí? En este caso siempre midan, ¿no? Y se van a dar cuenta de que el lagrimal no va a coincidir, o sea, no va a ser recto con la línea de la cuenca. Perdón, con la línea de la comisura del ojo. Entonces, como recomendación, háganlo con líneas rectas. Sí, a veces las líneas ondulantes, las líneas sinuosas nos pueden confundir. Entonces háganlo primero con líneas rectas y luego agreguen esas líneas sinuosas, ¿no? La sinuosidad luego la van poniendo. Entonces aquí voy marcando el lagrimal, le voy dando el espesor. Pero miren cómo gracias a esa línea del ojo he podido graficarlo, ¿no? Para que no me salga ni muy arriba ni muy abajo. Eso ténganlo en cuenta, ya bueno, se va a notar más su importancia cuando hagan los dos, ¿no? En este caso estamos tan solo desarrollando un ojo para poder entender mejor cada una de sus partes. Ojo que lo hemos, ojo, lo estamos analizando de manera externa, ¿no? También cada una de estas zonas del rostro tiene sus particularidades de manera interna, ¿no? Pero ahorita nosotros nos vamos a enfocar más en la parte externa, que es la parte que vamos a dibujar. Igual, cuando puedan, siempre revisen el lado anatómico, ¿no? La estructura ósea también es importante, porque se va a ver reflejado dentro de los relieves anatómicos también. ¿Sí? Bueno, entonces sigamos. Ya he marcado dónde va a estar la pupila con el iris, ¿no? Marco, miren cómo he dejado marcadito la zona de la zona de la luz del párpado inferior. Voy agregando un poco, encapsulando por donde van a ir las sombras del párpado superior. No, la línea de agua, por favor, déjenla. Igual por ahí si nos pasamos con el valorado, esa goma moldeable, limpiatipo, lo que vayan a usar, bueno, o borrador, en el caso no puedan conseguir ninguno, ni limpiatipo ni la goma moldeable, pues tenerlo ahí siempre al lado para poder rescatar esas luces. ¿Sí? Una particularidad, y que el grafito es bacán, es chévere, es de que es también fácil de retirar, siempre y cuando no presionen tanto el lápiz. En esta parte, por favor, recuerden, estamos recién haciendo nuestra estructura y vamos a usar el lápiz muy suavemente, ¿no? También pueden usar evidentemente otros tipos de números, ¿no? Y en este caso, en todos los dibujos estoy usando un lápiz 2B. ¿Sí? El ojo, recuerden que es una esfera que está introducida. Entonces esa esfera va a tener, según donde está la luz, va a tener sombra y va a tener luz. Entonces, en este caso del ojo del David, que es el que estamos dibujando, evidentemente la sombra va a estar al lado izquierdo. ¿Sí? Vamos agregando particularmente ya los tonos.
Y por favor entiéndanlo así, ¿sí? El ojo es una esfera que está envuelta, ¿no? Y una de esas envolturas son los párpados. Y recuerden otra vez, los párpados tienen espesor. Vamos agregando las tonalidades. Recuerden los tramados. Y justamente en esa parte del lagrimal está muy bien definido. Acuérdense, para poder llegar a notar muy bien las sombras, entrecierren los ojos y observen al modelo, ¿no? De esa manera, entre menos luz ingresa a los ojos, o sea, a sus ojos, van a poder identificar mejor esas diferencias de las sombras y luces del modelo que estén dibujando. Estamos agregando más sombras para identificar por dónde va a pasar la ceja, ¿no? La línea valorada. Estamos agregando más tonalidad al iris de la pupila. Otra cosa más, que es un error que usualmente se comete cuando estamos haciendo dibujo, y es más evidente aún cuando estamos haciendo dibujo de retrato, de busto, es cuando marcamos todas las formas, o sea, delineamos demasiado. No lo hagan. Recuerden, así como están mirando este modelo, no todo está delimitado, no todo está enmarcado dentro de una línea. No van a haber zonas que van a respirar, es decir, que no van a estar puestas, pero se van a ver debido al valorado, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso, no delimiten todo. Si lo delimitan, se va a ver duro el dibujo, ya no se va a ver natural. Vamos agregando más sombras. Entonces vamos a ir identificando, ¿no? Justo en la parte del párpado no móvil, el párpado quieto, se va a estar puesta la luz. Ahí en la cuenca yo no he agregado la sombra, pero por favor acuérdense que en la cuenca del ojo agregar sombra. Vamos a tener también luz en esa zona del párpado inferior. También en la parte de la línea de agua. Muy bien, entonces ahora les toca a ustedes.